A ver, vamos a iniciar. El día de hoy continuamos con lo que habíamos realizado en la clase anterior, con ejercicio de la unidad 14, que es volumen. ¿Sí? Vamos al primer problema. Dice aquí, un pozo de agua de un cilindro recto, abierto por arriba, de 1,6 metros de diámetro y 2 metros de profundidad, ha sido recubierto por dentro con una capa de cemento de 2,5 centímetros de espesor. En las paredes y en el fondo, o sea, en el piso, al fondo. ¿Cuál es la capacidad del pozo en litros? Ya. Ahí está, pues ya está dibujado ya. Ya está todo listo ya el esquema del problema aquí, ¿no? Nos decía que el pozo tiene un diámetro de 1,6 metros de diámetro. Ahí en la imagen ya está. Está en centímetros, ¿cierto? Ya, entonces 160 centímetros es el 1,6 metros de diámetro que me están indicando, es lo mismo. Y también dice que hay 2 metros de profundidad. También en la imagen ahí está la altura o profundidad en este caso. 200 centímetros, que es lo mismo que 2 metros. ¿Sí? Y dice que ha sido recubierto por dentro. ¿Sí? Adentro de este pozo se ha recubierto las paredes del pozo y también se recubrió el piso con una capa de cemento. El espesor es 2,5 centímetros. Por eso ustedes pueden ver en el gráfico que hay una parte celeste, ¿no? Esa parte celeste ya sería el agua que se ha llenado el pozo, ¿no? Y una parte en blanco, ese es el cemento que se ha recubierto este pozo. Pregunta es, ¿cuál es la capacidad del pozo en litros? Ya. Primero calculamos el volumen, ¿cierto? A ver, como ya todo está en centímetros, bueno, trabajamos más centímetros mejor. Ya está en el gráfico las unidades de centímetros. ¿Cómo calculamos el volumen de esta figura? Es un cilindro. ¿Sí? Vamos a poner la fórmula del volumen de un cilindro. ¿Cómo era la fórmula del volumen de un cilindro? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase anterior. Ajá, área de la base por la altura. ¿Sí? Recuerden eso, porque eso también funciona para el prisma. Área de la base por la altura. Entonces, recordamos que el volumen de un cilindro, como dice su compañero, es área de la base por la altura. ¿Ya? Esa es la fórmula que vamos a usar, que me sirve también para el prisma. Listo. Entonces vamos a reemplazar área de la base. La base, ¿qué forma tiene? Forma de un círculo, ¿no? ¿Y cómo calculamos el área de un círculo? Muy bien. El área de un círculo es pi por r al cuadrado, por radio al cuadrado. Ajá. Entonces, el área AB va a ser para el cilindro pi por radio al cuadrado, que es el área de la base, por la altura, ¿cierto? Listo. Ya está. Esa es la fórmula que voy a aplicar y la voy a reemplazar, ¿no? Como mi respuesta veo que no hay pi, entonces ese pi lo voy a reemplazar, ¿no? Con 3,14. El radio también necesito. A ver. ¿Cómo calculo el radio en el cilindro? Es la mitad del diámetro, ¿no? El diámetro que vemos ahí D, debo sacar su mitad para calcular el radio. 80. Ya. Pero hay un detalle, ¿sí? 80 sería del cilindro completo, ¿cierto? Pero nos piden la capacidad del pozo en litros, o sea, nos piden del agua, ¿cierto? El agua. Y el agua no llega al diámetro de 160, porque recuerda que ese pozo lo recubriste con una capa de cemento. Por eso el celeste que tú ves ahí se ha reducido un poquito. 160 llega de extremo a extremo, pero el agua, el diámetro del agua está un poquito menos. ¿Por qué? Porque el cemento ha recubierto con una capa de espesor de 2,5, es decir que toda la pared del cilindro se ha reducido un poquito más el espacio, porque el grosor de la capa de cemento es 2,5. Entonces, ¿cuánto mediría este diámetro? 160 ya no sería, ¿cierto? Tendría que restarle porque se ha cortado apenas un poco.
Recuerda que son 160 centímetros y le voy a quitar 2,5 a un lado y al otro, ¿cierto? Este 2,5 es el grosor de este lado de la pared y también de este lado de la pared. ¿Se entiende? Entonces 2,5 ha reducido a un lado y también redujo al otro lado. Son 160 y le quitas 2,5 a un lado y le quitas 2,5 a un lado. Ah, Víctor ya los había sacado, ¿no? Víctor está correcto, es 155. El diámetro, hablaba del diámetro, sí, claro, 77,5 es sería el radio. A ver, 155 entre 2, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuánto es? 155 entre 2 sería 77,5. Claro, el radio es ese, ¿no? Claro, yo hablaba del diámetro primero, ya, está bien. Entonces, Víctor, estoy razón, 155 sería el diámetro. Sí, porque se ha reducido en 2,5 un lado y 2,5 un lado. Quedó como 155. Y entonces el radio vendría a ser 77,5. Está bien lo que están diciendo. Muy bien, entonces vamos a reemplazar ya. Ya tenemos todo. Volumen, vamos a ponerlo acá. Volumen es igual a pi. Pi es 3,14 por el radio, que ya me dijeron que vale 77,5, ¿sí? Al cuadrado por... Ah, me falta la altura. ¿Cuánto será la altura? Era 2 metros, ¿no? Al costado, al lado izquierdo, está 200 centímetros, que son los 2 metros. Y ya al lado derecho ya me lo dan, ya está, ya está restado. Porque si el grosor del piso es 2,5, queda como 197,5. O sea, ya está. Ahí en el gráfico ya me habían dado ya la altura de lo que es el agua nada más, ¿no? Claro, es 197,5. Listo. Ya tenemos todo. Ahora sí solamente habría que resolver, ¿ya? Primero es resolver lo que está al cuadrado, ¿cierto? 67,5 elevado al cuadrado. Y eso multiplicarlo por 3,14 y a la vez multiplicarlo por 197,5. Ya, a ver, ya lo sacó por aquí Carlos. Ya, hay otra respuesta. Ya, ahí veo dos coincidencias, creo que de repente esa es, me parece. Ya, vamos a ver. 3, 7, 2, 4. Ajá, entonces ya, claro, ahí varios ya lo sacaron. Y entonces esa es, ¿no? A ver, ¿cómo se leería a 7 cifras? 3 millones, ¿no? 3.724.775, coma, o punto 9.375. Ya. Listo. Esa es. Pero, ¿qué sucede? Esto está en, dijimos, centímetros. Vamos a ponerlo acá, no hay espacio mucho, pero ponemos abajo ya. Centímetros cúbicos, ¿cierto? Centímetros cúbicos, ¿ya? Ya, claro, se puede redondear, pero mira dónde está la coma. La coma está aquí, ¿no? Y en mi respuesta, en las alternativas A, B, C, D, E, ¿qué sucede? Que solo hay cuatro cifras en la parte entera, y acá tengo 7 cifras en la parte entera. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no coincide? Ajá, muy bien, Jazmín, falta convertir. ¿Por qué? Porque mis alternativas están en litros. Nos piden en litros, es cierto.
En cambio, mi respuesta, como se han dado cuenta, lo he sacado en centímetro cúbico. ¿Sí? Ya. ¿Cómo convierto de centímetro cúbico a litro? Voy a ponerles algo aquí. Una equivalencia. Recuerda siempre esto. Un litro equivale a un decímetro cúbico. ¿Sí? La equivalencia siempre es esa. Que un litro es exactamente igual a un decímetro cúbico. Ya. Son equivalentes. Profesor, se divide entre 1000. Muy bien, se divide entre 1000. ¿Por qué? Veamos aquí. Lo que te explicaba que es un litro es un decímetro cúbico. Ahora, un decímetro cúbico, para pasarlo a centímetro cúbico es lo mismo, o multiplicarlo por 1000, no aquí, en este lado multiplicarlo por 1000. O sea, la equivalencia es que un litro también equivale a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cómo paso centímetros cúbicos a litros dividiendo entre 1000? Lo que dijo su compañero, ¿no? Se divide entre 1000. ¿Está bien? Por esa razón, por la equivalencia. Entonces, ya sabemos eso. Quiere decir que este volumen, este resultado, al dividirlo entre 1000, la coma que tú ves en esa posición, en este lugar, aquí está una coma, esa coma se va a trasladar 3 espacios hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque estás dividiendo entre 1000. Entonces la coma recorre solamente 3 espacios. Quedaría la coma, vamos a ponerlo con amarillo, la coma avanzaría hasta ese lugar, ¿cierto? Entonces quedaría como 3724, y como veo que mis respuestas están con 2 decimales, redondeo a 2 decimales. No sería 77, ¿no? Sería 78, muy bien, 78, porque hay un 7 y luego hay otro 7, pero ese 7 le sigue un 5, o sea, redondea, ¿cuánto? A 8 litros. Ya está convertido a litros. Muy bien, clave C, 3724,78 litros. Listo, esa es la C. Número 2. Dice acá, hallar la cantidad de leche que puede almacenar un tarro de forma cilíndrica de 8 centímetros de diámetro, si el área lateral es de 96 pi centímetro cúbico. Ya. Hay un tarro, sí, de leche, que tiene forma de cilindro. Bueno, como ustedes saben, los tarros de leche tienen forma de cilindro. Su diámetro es de 8 centímetros. Ya, a ver, vamos a tratar de dibujarlo para entender el problema. ¿Sí? Porque dibujando, teniendo la gráfica, podemos entender un poco mejor el problema. Y hay un tarro de leche. Ahí está. Ese tarro de leche dice, una forma cilíndrica, ya está dibujado, de 8 centímetros de diámetro. Nada, ya. Entonces, vamos a colocarlo aquí. El diámetro, ahí el diámetro es de 8 centímetros. 8 centímetros. Si el área lateral, ya es un dato adicional, el área lateral dice que es 96 pi centímetros cuadrados, ¿cierto? Está en centímetros cuadrados. Sigue teniendo la misma unidad de la base, ¿no? Del diámetro del cilindro. O sea que no hay problema, no hay que hacer ninguna conversión, porque mira, las claves también están con centímetros. Así es que acá no tenemos que convertir nada, simplemente resolver el problema directamente, ¿ya? Listo, ya, a resolver. Pero no me dan nada más, no me dan altura. ¿Sabes tú que para calcular, acá me piden hallar la cantidad de leche, es decir, el volumen, el espacio que ocupa la leche dentro de este tarro? Volumen, te piden volumen. La fórmula del volumen, como lo dijimos antes, es área de la base por la altura. Nos falta la altura. Tenemos el diámetro de la base, pero no tenemos la altura.
Para eso justamente está el dato del área lateral. A ver, fórmula. El área lateral de un cilindro es 2pi r multiplicado por la altura. ¿Sí? Esa es la fórmula para calcular el área lateral de un cilindro. Ajá, 2pi RH. Reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos. AL ya sé cuánto vale. Ahí arriba está. AL vale 96pi. El dato inicial. 2 baja. Pi baja normal porque va a eliminarse luego con el otro. R, ¿cuánto vale R? 4, ¿no? Claro. ¿Por qué? 8 es el diámetro. R es el radio. Radio es 4. Y H no está porque justamente lo que quiero hallar. H. Listo, ya está. Entonces, como me doy cuenta que el pi se está repitiendo en los dos lados, lo elimino. Luego 2 por 4 es 8. Y ese 8 pasa dividiendo. 96 entre 8. 12, ¿no? Ajá. Listo. La altura es 12. Ya, calculamos la altura. Ahora sí ya puedo entonces calcular el volumen, lo que me están pidiendo, ¿no? Tendría lo siguiente. Que el volumen... la fórmula de volumen, ¿cuál era? Que volumen es el área de la base por la altura, ¿no? Y área de la base hemos dicho que es pi por r al cuadrado. Sí, esa es el área de la base. Y la altura es h. Muy bien, pi. A ver, en las claves no veo que haya pi, así es que ese pi lo voy a reemplazar. 3,14. Por radio, ya dijimos que es 4. 4 al cuadrado. Por la altura que hemos sacado hace un momento, que es 12. Y listo. Cuestión de resolver y ahí sale, ¿no? 4 al cuadrado, multiplicamos por 3,14 y multiplicamos por 12. ¿Cuánto sale? Ahí me tienen la respuesta ya, 602,88. Muy bien. Correcto. Tenemos ya la respuesta final. Y me dicen que está en centímetro cúbico. Claro, como estamos trabajando en centímetro, siempre el volumen, sus unidades son cúbicas. 602,88 centímetros cúbicos, clave A. Listo, ya está. Pasamos. Ya está. Pasamos a la siguiente forma geométrica, el cono. ¿Sí? Ya pasamos el cilindro, vamos al cono. La punta de un granete tiene 40 milímetros de diámetro y 35 milímetros de longitud. L, ahí podemos ver en la imagen. Hay una L abajo que sería la longitud, ¿no? De este cono pequeñito que es una punta, ¿cierto? Hay un cono delimitado ahí con líneas negras, ¿cierto? Los demás están segmentadas, esta no. Ya, lo voy a colorear de repente para que lo entiendas. Este de aquí es el cono, ¿ya? Ahora me dice cuál es el volumen en centímetro cúbico. Me preguntan en centímetro cúbico. Entonces quiere decir que este que está en milímetro y este también que está en milímetro, debo convertirlo, ¿cierto? 40 milímetros y 35 milímetros debo calcular su equivalencia a centímetros, porque me piden en centímetros. 40 milímetros, ¿cuántos centímetros son? 4. 4. ¿Por qué? Porque para pasar de milímetro a centímetro, divides entre 10 nada más. Sale 4, ¿va? Esto es 4 centímetros. Vamos a ponerlo acá. 4 centímetros. Y 35 milímetros, pasarlo a centímetro, también divide entre 10. Entonces sería 3,5. Muy bien. 3,5 centímetros. Ya están en centímetros ya. Entonces, en ese cono, que lo estoy viendo de perfil aquí en la imagen, ese diámetro, ese símbolo de diámetro que tú ves es 4. Aquí este es 4. El diámetro es 4. L, que sería la altura del cono, es 3,5. ¿Sí? Ahí está, 3,5 la altura del cono. Sí, porque el cono está volteado de lado, ¿cierto?
Listo, ya tengo mis datos, entonces ya puedo calcular el volumen, ¿sí? ¿Cómo calculamos el volumen de un cono? Claro. Recuerda, el cono y la pirámide también utilizan parte de la fórmula que vimos antes, área de la base por la altura, ¿no? Área de la base por la altura, pero va dividido sobre 3 o por un tercio, ¿sí? Entonces, sería algo así. El volumen de un cono, o también es válido para el volumen de una pirámide, es área de la base, como ustedes lo dicen, por la altura, ¿cierto? Esta de aquí era la fórmula para el prisma y para el cilindro, ¿cierto? Pero para un cono o para una pirámide lo divides entre 3 o multiplicas por un tercio que estás poniendo ahí, ¿no? Es lo mismo. Listo. Área de la base, como el cono, su base es un círculo, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, por la altura sobre 3. Y listo, resuelvo. A ver, pi, si se va a reemplazar, 3,14 por el radio. ¿Cuánto sería el radio acá? 2. Muy bien, C es 2 el radio, porque si el diámetro es 4, esto es 2, ¿no? Recuerden siempre que el radio es la mitad del diámetro. La altura, ahí tenemos L, esta altura es 3,5 y todo dividido sobre 3, ¿no? O por un tercio si quieres multiplicar, sería lo mismo. Listo, ya queda resolver nada más, pues, ¿no? Es decir, 2 al cuadrado es 4, entonces multiplicas 4 por 3,14 por 3,5 y al final todo dividido entre 3. ¿Qué sale? Ahí está, ya lo tienen ya. 14,653 centímetro cúbico. Listo, ya está. Clave. Listo. Siguiente. Otra vez el cono. ¿Ya? Entonces ya sabes la fórmula, ¿no? Área de la base por la altura dividido entre 3. Dice acá. El volumen de salida de una campana de ventilación está dado con 76 decímetros cúbicos. Ya me están dando el volumen de esta campana de ventilación. ¿Cuál es el diámetro de la campana en metros cuando la altura de la instalación es de 455 milímetros? Ya. Mira las claves. En metros. ¿Qué quiere decir? Que estas medidas que me dan como datos debe estar también en metros. Ajá, vamos a convertir, muy bien. Vamos a convertir. Ya, vamos a convertir la primera unidad que vemos ahí, 76 decímetros cúbicos, ¿no? Que me dicen que el volumen de esta campana de ventilación es 76 decímetros cúbicos. Ya. ¿Cómo convertimos 76? Ah, muy bien, sí, cierto, Carlos. Para pasar de decímetro cúbico a metro cúbico, porque estamos hablando de unidades cúbicas, dividimos entre 1000, ¿sí? Porque son unidades cúbicas, tienen su cubo arriba, ¿sí? Decímetro cúbico a metro cúbico divide entre 1000. Entonces, 76 dividido entre 1000, ¿cuánto sale? 0,076. Ajá, esa. 0, otro 0, 76 metros cúbicos. ¿Está bien? Así es. Ahora, 450 milímetros lo voy a pasar a metros, ¿sí? Entonces, aquí ya no lleva su cubo arriba, así es que utilicemos las unidades de longitud. De milímetro pasa a centímetro, de centímetro pasa a decímetro y de decímetro pasa a metro. ¿Cuántos saltos se dio? 3, ¿no? 3 saltos, o sea, divido entre 1000 también, ¿ya? Entre 1000, de milímetros para llegar hasta metros, divido entre 1000 y como dicen ahí ustedes, es 0,45. Ya está.
0,45 metros. Listo. Ahora vamos al gráfico. Este 0,45 metros es la altura, ¿no? Y me lo dice, esto es la altura. Esta de acá es la H. Es la altura. ¿Sí? El diámetro no lo tengo porque justamente esa es la pregunta, ¿no? El diámetro. Ya. Vamos a la fórmula. Fórmula para calcular el volumen de un cono. Área de la base por la altura sobre 3. Pero como ya sabemos el área de la base que es un círculo, pi por radio al cuadrado por la altura sobre 3. Y reemplazamos. A ver, vamos a reemplazar. El volumen ya nos dieron. Ahí está el volumen. Este volumen sería 0,076. Pi, bueno, veo que no queda pie en la respuesta, así que lo voy a reemplazar. 3,14 por radio. Radio es lo que no tengo, ¿no? Entonces va a quedar radio al cuadrado por altura, sí está, 0,45. Y todo esto sobre 3. Listo, ya está. ¿Qué voy a hacer? Bueno, resolver este 3 que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Cuánto sería? A ver, 0,076 por 3. A ver, vamos a resolver esa parte. 0,228. 228, ya, gracias. Listo. Y aquí multiplico 3,14 por 0,45. ¿Cuánto sale 3,14 por 0,45? 1,413. 1,413. Ya está. 413 por radio al cuadrado. Y luego ese número va a pasar dividiendo, o sea, así. Y la potencia cuadrado al final va a pasar como una raíz, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dividir esos números y luego sacarle la raíz cuadrada a esa cantidad. 4016. Ajá, gracias. Eso es el radio, ¿cierto? Tenemos el radio, ya está. Pero no nos piden el radio, ¿cierto? ¿Qué nos piden? Nos piden el diámetro. Y el diámetro es 2 veces el radio. Es decir que ese radio que ha sacado lo debes multiplicar por 2. Que esta vez redondeando con 3 decimales, porque la respuesta con 3 decimales, me sale a 0,803 metros. Ajá, muy bien. Entonces, al multiplicar esto, sale 0,803 redondeado a metros, ¿no? Listo. Clave C. Ya está. Pasamos. Ya, a la siguiente figura. Ya, esto es tronco de cono, ¿cierto? El tronco de cono es como un cono que le han recortado a la parte superior. Es decir, a ver, que yo de repente tengo un cono aquí, así, ¿cierto? Es un cono completo. El tronco de cono es cuando cortas, ¿sí? Este cono con un plano que sea paralelo a la base, cortas y la parte superior vuela, así se va y queda solamente la parte inferior. Esa parte inferior se llama tronco de cono. Ahora nos piden hallar el volumen del tronco de cono. Ahí al costado le he puesto las fórmulas del área y del volumen. La que vamos a utilizar acá es el volumen. Ya, solamente es aplicación de fórmula nada más, sí, aunque la fórmula es un poco extensa, pero no, solamente es reemplazar. Vamos, volumen acá. Volumen igual. Pero damos los datos, ¿no? Ahí están los datos arriba.
hallar el volumen de un tronco de cono de 20 centímetros de altura. Entonces, H es altura. Como la respuesta está en centímetros, mejor, ya no transformamos nada porque las claves están en centímetros, los datos también están en centímetros. Todo queda sin conversión. Luego, el diámetro superior es 10. O sea, R vale 10. R de arriba valdría 10. 5, muy bien, Jazmín, es 5. Porque acá dice el diámetro superior, o sea, lo de arriba, diámetro es todo, diámetro es 10. Entonces el radio solamente es 5, es la mitad. Y el diámetro inferior es 30, por tanto, SR mayúscula vale 15, correcto. Porque si todo es 30, la mitad es 15. Ya está, tengo los radios y la altura, ya puedo emplear esa fórmula que está al costado. Tenemos H 20 pi 3,14, ¿no? Sobre 3 paréntesis. El R1 es el radio inferior, o sea que está acá. Ahí está el radio inferior. Y R2 es el radio superior. Aquí está. Radio mayor, radio menor también se puede llamar. Entonces, R1, primero me dice que acá está, R1 debe estar elevado al cuadrado. El R1 es el 15 al cuadrado, más R2 debe estar elevado al cuadrado. R2 es 5 al cuadrado. Aunque en realidad no importa este orden, porque tú puedes poner primero 5 al cuadrado más 15 al cuadrado. El orden de los sumados no altera la suma. Más R1 por R2, o sea, la multiplicación de los radios. 15 multiplicado por 5, la multiplicación de los radios. Y ya está, ya tengo todo. Resuelvo y tengo la respuesta final, ¿no? A ver, 20 por 3,14 sería, si no me equivoco, 62,8, ¿no? Sobre 3. Vamos paso a paso, ya no nos apuremos para que nos salga todo correcto. Luego 15 al cuadrado es 225. Acá es 25. Y 15 por 5 sería 75. Suma todo lo que está encerrado en paréntesis. ¿Cuánto sale? $325. Ya está. Ya. Ahí sí ya podría de repente definir la respuesta final, ¿no? Es decir, multiplica 325 por 62,8. Y todo eso divides entre 3, ¿no? Y ya tendría la respuesta final que sale, muy bien, ahí la tienen ya, 6.803 centímetros cúbicos. ¿Sí? Listo. Siempre hay que tratar de hacer paso a paso, ¿no? A veces para tener una respuesta correcta, porque a veces nos apuramos muy rápido, hacemos las cosas y ahí de repente se nos pasa algo y cometemos un error. Problema 6. El empaque cónico de un grifo de cierre tiene 3.803 milímetros al cubo de volumen. Calcule la altura cuando el diámetro mayor tiene 22 milímetros y el diámetro menor 18 milímetros. ¿Ya? Esta figura es un cilindro. No es un cilindro. Parece un cilindro, pero no lo es. Tiene forma de un vaso, ¿no? ¿Sí? Y un vaso es un tronco de cono. ¿Está bien? O una especie de balde, ¿no? Los baldes también son un tronco de cono. ¿Sí? Eso es tronco de cono. Entonces voy a utilizar la misma fórmula que utilicé antes. ¿Ya? Tendría lo siguiente. Que debo calcular acá. Dice la altura. Me dan como dato el volumen. La fórmula del tronco de cono es igual a H
por pi. H por pi dividido entre 3. Y acá teníamos R1 al cuadrado, ¿no? O también R menor si quieres ponerle, o R mayor, radio menor. Como te dije, el orden de los sumandos no altera la suma. Así es que tú puedes poner en el orden que tú te parezca, ¿no? Mayor primero o menor después. ¿Sí? Listo. Ahí dice la fórmula que vimos en un momento. Ahora vamos a los datos. Este volumen ya nos dieron como dato 3808. La altura, eso es lo que te preguntan, ¿no? Acá dice calcular la altura. H queda. Pi, bueno, acá no aparece el pi en ningún lugar, entonces quiere decir que lo voy a reemplazar por 3,14 sobre 3. Radio menor, a ver, el radio menor. Fíjense que hay dos diámetros, un diámetro que es 22 y un diámetro que es 18. Ajá, el radio menor sería 9, porque el diámetro menor es 18, la mitad de 18 es 9, radio menor es 9. Radio mayor, 11, correcto. Si 22 el diámetro, el radio es 11. Y al final multiplicamos los dos radios, 9 por 11. Y listo, ya está, vamos a resolver. Ese 3 ya puede ir pasando a multiplicar, ¿no? Por favor, multiplíqueme 3808 por 3. ¿Cuánto sale? Porque ese 3 que está dividiendo pasa multiplicando. 11.424. Muy bien, 11.424. Y listo, ya desaparecemos la fracción. Solamente me queda acá el H por 3,14. Y resolvemos lo que está encerrado. Suma todo lo que está en paréntesis. 81 más 121 más 99. 301. Ya. 301. Listo. Ahora sí, bueno, de ahí ya está sencillo. ¿Qué vas a hacer? Simplemente 301 multiplica por 3,14. ¿Sí? Calcula eso. Y luego ese número que te sale va a pasar dividiendo a 11.424. Ese entre lo que te salga al multiplicar estas cantidades, ¿no? ¿Sale? Sí, ahí está, ya me dieron la respuesta. Sale 12. Ya está. Entonces, H es 12 milímetros. Clave B. Listo. Pirámide. ¿Sí? Tenemos en la siguiente figura una pirámide. El volumen de una pirámide de base rectangular es 6,1 decímetros cúbicos. Y su base mide, ahí está la medida de la base, 31,2 por 19,5 centímetros. Calcule la medida de su altura. Ya. ¿Cómo calculamos el volumen de una pirámide? Igual como calculamos el volumen de un cono. ¿Cómo era? A ver, dime, ¿cuál es la fórmula para calcular el volumen? Ajá, muy bien, un tercio por área de la base por altura, o si no también, área de la base por la altura sobre 3. Muy bien, ¿habrá que convertir o no? Sí, profesor. Ajá, sí hay que convertir, porque si te das cuenta, vemos que la clave está en centímetros. Bueno, la medida de la base no hay problema, están en centímetros, así que no hago nada con eso. Pero este volumen, 6,1 decímetros cúbicos, sí hay que pasarlo a centímetro cúbico, porque estamos con centímetros, ¿no? Y como es una unidad cúbica, debe pasar de decímetro cúbico a centímetro cúbico. ¿Cómo pasamos del decímetro cúbico al centímetro cúbico? Multiplicando, sí, multiplicando. Pero recuerda que es unidad al cubo, ¿cierto? Porque de decímetro a centímetro, por 10 nada más. Ajá, muy bien también. Por 1000, ¿no? Porque es decímetro cúbico, tiene su cubo arriba. Entonces, muy bien, 6000
100, porque al multiplicarlo por 1000 sería 6100 centímetros cúbicos. Ya está convertido en unidad cúbica. Ahora sí, reemplazo el volumen, ya tengo que es 6100 área de la base. La base es un rectángulo, no es un cuadrado. Es un rectángulo porque sus medidas son diferentes. Rectángulos. ¿Cómo calculo el área de la base para un rectángulo? Porque es un rectángulo. Lado por lado, ¿sí es cierto? O base por altura, ¿no? En este caso, ancho por largo también podría decirse, ¿no? 31,2 para hallar el área de 31,2 por 19,5. ¿Sí? Multiplicando estos dos, calculo el área de la base. La altura, eso es lo que me piden calcular, no lo sé, queda h. Todo sobre 3. Listo. El 3 pasa multiplicando, sería 18.300. 18.300. Multiplíqueme a ver un favor 31,2 por 19,5. ¿Cuánto sale? $608,4. Muy bien, 608,4. Y ya está, pues ya pueden sacar esto. El 608,4 va a pasar dividiendo a la otra cantidad, donde finalmente la respuesta tendría que ser, ya está, te sale 30, ¿no? Muy bien, esa es la altura entonces. 30 centímetros, clave A. Ajá, correcto. Y, a ver, uno más para terminar. Finalmente tenemos, hallar, dice aquí, el volumen de una esfera de 20 centímetros de diámetro. ¿Sí? Ya. ¿Alguien por ahí sabe cómo calculamos el volumen de una esfera? Correcto. El volumen de una esfera es 4 tercios por pi r cubo. O también podemos decir, como ya Rizel, 4 pi r cubo todo sobre 3, ¿no? Muy bien, eso es. Entonces pondríamos, voy a copiar como dicen ahí, volumen es igual a 4 sobre 3 pi r cubo. ¿Está bien? Esa es la fórmula para el volumen de una esfera. Dice acá, hallamos el volumen si es de 20 centímetros de diámetro. El diámetro de esta esfera es 20 centímetros. Entonces, ¿cuánto es su radio? 10. Claro, diámetro para radio es la mitad. Entonces, en el volumen de esfera, sencillo, solamente te piden radio, reemplazar, ¿no? Y ya también sabemos que el pi es 3,14, sería 10 al cubo. Acá resolvemos, ¿no? 4 tercios, 3,14 y 10 al cubo es 1000. Y ya pues, ¿no? Multiplicamos todo y dividimos en 3. La E, 4187 centímetros cúbicos. Ahí. Ya está. ¿Sí? Entonces ya hemos repasado los últimos cuerpos geométricos que te faltaban, ¿cierto? Te faltaba lo que era el cono, el cilindro también hicimos un poco, cilindro, cono, pirámide y esfera. ¿Ya? Y ahí ya terminaríamos. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, su participación. Tengan muy buenas noches, chicos. Nos vemos. Hasta luego.